¿Sabías que las primeras palabras que salen de tu boca cada mañana pueden determinar si ese día será de victoria o de derrota? Muchos creyentes se levantan y lo primero que hacen es quejarse, maldecir el despertador, hablar de sus problemas o revisar las redes sociales, sin darse cuenta de que están entregando las primeras horas del día al enemigo. Están regalando su autoridad espiritual antes de que Dios pueda bendecirlos. Pero, ¿y si te dijera que en el Salmo 5:3 David revela un secreto que cambió su destino para siempre? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Hoy descubrirás las palabras exactas que debes pronunciar cada mañana para blindar tu día, cerrar toda puerta al caos y activar el favor sobrenatural de Dios sobre tu vida. No se trata de rezar bonito, se trata de declarar con autoridad lo que el cielo ya decretó sobre ti. Porque lo que confiesas al despertar define quién tendrá el control de tu jornada. Tú, guiado por el Espíritu, o el enemigo, aprovechándose de tu silencio. Hoy aprenderás a conquistar tus mañanas con la palabra de Dios. Aprenderás a declarar verdades que despiertan ángeles, cierran bocas de leones espirituales y activan promesas que estaban dormidas sobre tu vida. Porque cuando entiendes el poder de las primeras palabras del día, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu destino bajo la voluntad de Dios. Y déjame contarte algo que quizás nunca habías notado. Hubo un hombre en la Biblia que vivía en medio del caos total. Su vida era una tormenta constante. Enemigos por todos lados, traiciones en su propia casa, persecución día y noche. Cada mañana podría haber sido su última. Cada amanecer traía consigo la posibilidad de una emboscada, de un ataque sorpresa, de una noticia devastadora. Este hombre no tenía garantía de ver el atardecer. Sin embargo, hacía algo que lo mantenía con vida, que lo protegía sobrenaturalmente, que hacía que Dios mismo pusiera un cerco de protección alrededor de él. Cada mañana, antes de que el sol saliera completamente, antes de enfrentar a sus enemigos, antes de tomar cualquier decisión, él abría su boca y presentaba su causa delante del Altísimo. Esperaba en silencio la respuesta. Declaraba quién era su Dios. Y luego, con esa autoridad renovada, enfrentaba el día. Su nombre era David. Y la disciplina de presentarse cada mañana delante de Dios no solo lo mantuvo vivo, sino que lo convirtió en rey. Porque David entendió algo que muchos hoy ignoran. Las batallas no se ganan en el campo de guerra, se ganan en la intimidad de la mañana con Dios. La lección es clara. Si quieres vivir en victoria, si quieres que tus días sean diferentes, si quieres que el enemigo tiemble ante tu presencia, necesitas aprender a consagrar tus primeras palabras al único que tiene el poder de cambiar tu historia. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase. Hoy consagro mis mañanas a Dios. Escríbelo ahora mismo. Haz esa declaración pública de fe. Deja que el cielo registre tu compromiso. Y quédate hasta el final, porque allí puede estar la clave para desbloquear una bendición que ha estado esperando por ti durante años. Ahora prepárate, porque vamos a entrar en una revelación que transformará tus amaneceres para siempre. Dios está a punto de mostrarte el poder que has estado desperdiciando cada mañana al abrir tus ojos sin abrir primero tu espíritu delante de Él. 1. La disciplina que cambió la historia de David. David no era un hombre religioso, era un hombre de guerra, de estrategia, de autoridad. Y precisamente por eso entendió algo que los religiosos de su época no comprendían. La mañana no es solo un momento del día, es un campo de batalla espiritual donde se define quién gobernará las siguientes horas. Cuando David escribió, «De mañana oirás mi voz», no estaba siendo poético, estaba revelando su arma secreta. Estaba confesando la disciplina que lo mantenía un paso adelante de sus enemigos. Porque David sabía que si Dios no escuchaba su voz en la mañana, el enemigo tomaría ventaja en la tarde. Y aquí está el problema con muchos de ustedes. Se levantan apurados, corriendo, llenos de ansiedad, sin dirección, sin enfoque, sin protección espiritual. Salen de sus casas desarmados,
enfrentan el día sin haber consultado al general de los ejércitos celestiales, y luego se preguntan por qué todo sale mal, por qué los problemas los persiguen, por qué sienten que están luchando solos. La respuesta es simple. Nunca le dieron a Dios la oportunidad de dirigir su día, porque nunca abrieron su boca para presentarse delante de Él en la mañana. Escúchame bien. Cuando tú te presentas delante de Dios cada mañana, no estás pidiendo permiso para vivir. Estás declarando tu posición espiritual. Estás activando tu autoridad como hijo del Altísimo. Estás recordándole al infierno que no estás solo, que tu Padre Celestial te respalda, que tu día está cubierto por pacto de sangre. David decía, «De mañana me presentaré delante de ti». Esa palabra presentaré en hebreo es arak, que significa ordenar, preparar, disponer como un ejército en formación de batalla. David no estaba teniendo un momento emocional con Dios. Estaba posicionándose estratégicamente para la guerra del día. Y déjame decirte algo personal. Hubo una época en mi vida donde yo oraba, pero oraba a cualquier hora. Oraba cuando me acordaba. Oraba cuando tenía problemas. Pero nunca tuve la disciplina de consagrar mis mañanas, y mi vida era un desastre controlado. Todo funcionaba a medias, nada fluía, siempre había obstáculos inesperados. Hasta que un día el Espíritu Santo me confrontó. Tú me buscas cuando ya el día se torció, pero nunca me consultas antes de que comience. Esa palabra me quebrantó, y desde ese día tomé la decisión de no salir de mi habitación sin antes presentarme delante de Dios. Y te juro que mi vida cambió radicalmente. Los mismos problemas que antes me destruían comenzaron a resolverse sobrenaturalmente. Las puertas que estaban cerradas se abrieron. El favor que yo buscaba con esfuerzo comenzó a perseguirme sin que yo lo buscara. Porque cuando tú le das a Dios tus primeras palabras, Él te da sus primeros frutos del día. Cuando tú priorizas su presencia en la mañana, Él prioriza tu protección durante todo el día. No es magia, es principio de reino, es orden espiritual, es pacto. David lo sabía. Por eso nunca enfrentaba un día sin antes haber ordenado su espíritu delante del Señor. Y si tú quieres vivir como David vivió, si quieres vencer como David venció, si quieres reinar como David reinó, necesitas hacer lo que David hizo, presentarte cada mañana delante de Dios con intencionalidad, con reverencia, con expectativa. Ahora escucha esto con atención. David no solo se presentaba, él esperaba. Y esperaré, dice el Salmo. Esa palabra esperar no es pasiva, es activa. Es una espera vigilante, como un soldado en su puesto, alerta, atento a las órdenes del comandante. David no oraba y salía corriendo. Oraba y se quedaba quieto hasta escuchar la voz de Dios, hasta recibir instrucciones, hasta sentir la paz que confirma que Dios escuchó y que Dios responderá. Y ese es el error de muchos cristianos. Oran como loros, repiten palabras bonitas, pero nunca esperan. Nunca se quedan en silencio para oír lo que Dios tiene que decir. Déjame darte 3 pasos prácticos que debes aplicar cada mañana basado en este salmo. Primero, abre tu boca y declara quién es tu Dios. No empieces hablando de tus problemas. Empieza exaltando su nombre. Jehová, tú eres mi defensor. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi sanador. Segundo, presenta tu día delante de Él. Dile lo que tienes que enfrentar. Las reuniones, las conversaciones difíciles, las decisiones importantes. Pídele estrategia. Pídele sabiduría. Pídele que vaya delante de ti preparando el camino. Tercero, quédate en silencio y espera. No llenes el espacio con más palabras. Permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Permite que Dios te dé paz, claridad, dirección. Y aquí viene la clave que muchos ignoran. Las palabras que declaras en la mañana activan la cobertura angelical sobre tu vida. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si tú declaras derrota, atraes derrota. Si declaras protección, activas protección. Si declaras favor, abres puertas de favor. Tus palabras no son solo sonidos,
Son decretos espirituales que mueven el mundo invisible, y la mañana es el momento de mayor autoridad para decretar, porque es cuando tu espíritu está fresco, cuando tu mente no está contaminada por las preocupaciones del día, cuando tu fe está en su punto más alto. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si ya tomaste la decisión de consagrar tus mañanas a Dios. Quiero ver un ejército de guerreros de oración levantándose en toda Latinoamérica. Quiero que este mensaje llegue a cada rincón donde haya un hijo de Dios que necesita aprender a conquistar sus mañanas. Así que comparte este video ahora mismo. Envíalo a ese familiar que está pasando por un valle. Envíalo a ese amigo que siente que todo le sale mal. Porque este mensaje tiene el poder de cambiar destinos. David conquistó gigantes, venció ejércitos, fue ungido rey en medio del desierto, y todo comenzó con una disciplina simple pero poderosa: presentarse cada mañana delante de Dios. No subestimes el poder de tus primeras palabras, no desperdicies la autoridad que Dios te dio al comenzar el día, porque el enemigo está esperando que abras los ojos para atacarte. Pero si tú abres primero tu boca para declarar la palabra, el ataque se revierte y el que termina huyendo es el diablo. 2. Las palabras que activan el favor de Dios. Ahora quiero llevarte más profundo, porque no se trata solo de orar en la mañana, se trata de saber qué decir. Muchos cristianos oran, pero oran palabras vacías, oran sin fe, oran por costumbre, y luego se frustran porque no ven resultados. Pero déjame revelarte algo que cambió mi forma de orar. Dios no responde a las palabras bonitas. Dios responde a las palabras de fe, alineadas con su voluntad revelada en las Escrituras. Mira lo que dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí hay una revelación poderosa. Dios nos da lengua, nos enseña qué decir, nos despierta cada mañana, no solo para que escuchemos, sino para que hablemos con sabiduría. Las palabras correctas en la boca correcta, en el momento correcto, producen milagros. Y la mañana es el momento correcto, porque es cuando tu espíritu está más sensible a la voz de Dios. Entonces, ¿qué palabras debes declarar cada mañana? Déjame darte una lista específica. Un arsenal de confesiones bíblicas que debes pronunciar antes de salir de tu casa. Primera declaración. Este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Salmo 118:24. Cuando declaras esto, estás rechazando la amargura, la queja, el pesimismo. Estás escogiendo el gozo como tu postura espiritual del día. Segunda declaración. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Cuando declaras esto, estás cerrando toda puerta al enemigo. Estás activando protección divina. Estás declarando que aunque vengan ataques, no tendrán éxito. Tercera declaración. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Cuando declaras esto, estás recordándote a ti mismo y al infierno que no estás solo, que el Espíritu Santo vive dentro de ti, que tienes poder sobrenatural disponible para enfrentar cualquier desafío. Cuarta declaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando declaras esto, estás silenciando la voz de la incapacidad, de la duda, del miedo. Estás declarando que tu fuerza no viene de ti, viene de Cristo que vive en ti. Quinta declaración. El Señor peleará por mí, y yo estaré tranquilo. Éxodo 14:14. Cuando declaras esto, estás soltando el control. Estás confiando en que Dios tomará tus batallas. Estás entrando en reposo espiritual, sabiendo que no tienes que pelear solo. Y aquí está el secreto que pocos entienden. Cuando tú declaras la palabra de Dios en voz alta, no solo tú la escuchas. El cielo la escucha. El infierno la escucha. Los ángeles se ponen en movimiento. Los demonios huyen. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Déjame contarte lo que me pasó hace unos meses. Tuve una semana donde todo parecía salir mal. Problemas financieros,
conflictos familiares, ataques de enfermedad. Y una mañana me desperté completamente quebrantado. Sentí la tentación de quedarme en la cama, de rendirme, de dejar que el desánimo me consumiera. Pero en ese momento escuché la voz del Espíritu Santo. Abre tu boca, declara mi palabra, no te quedes callado. Y aunque no tenía ganas, aunque mi cuerpo estaba débil, aunque mi mente estaba llena de dudas, abrí mi boca y comencé a declarar cada una de estas confesiones. Y te juro que algo cambió en el ambiente espiritual. La paz de Dios inundó mi habitación. La fe comenzó a levantarse en mi corazón. Y ese mismo día, uno por uno, los problemas comenzaron a resolverse. No fue coincidencia. Fue el poder de la palabra declarada en fe. Ahora escúchame. El enemigo quiere que tú te levantes en silencio, quiere que te levantes derrotado, quiere que tus primeras palabras sean de queja, de frustración, de miedo, porque él sabe que si tú declaras la palabra de Dios en la mañana, su plan para destruirte ese día será anulado. Por eso hay tanta resistencia. Por eso sientes pereza espiritual. Por eso te cuesta orar. Porque el infierno está aterrado de lo que puede pasar si tú abres tu boca y declaras verdades eternas sobre tu vida. Pero déjame enseñarte algo más. No solo debes declarar promesas generales, debes declarar promesas específicas para tus necesidades específicas. Si estás enfermo, declara Éxodo 15:26, Yo soy Jehová tu sanador. Si estás en crisis financiera, declara Filipenses 4:19, Mi Dios suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Si estás enfrentando enemigos, declara Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La palabra de Dios tiene respuesta para cada situación que estás viviendo. Pero tienes que conocerla, tienes que estudiarla, tienes que memorizarla, para que cuando llegue la batalla no tengas que buscar qué decir. Ya sabes qué decir, porque la palabra está guardada en tu corazón. Y aquí viene una corrección fuerte que muchos necesitan escuchar. Algunos de ustedes están orando, pero están orando con duda. Están declarando promesas, pero no creen que Dios las va a cumplir. Están usando palabras de fe con un corazón lleno de incredulidad, y por eso no ven resultados. Santiago 1:6-7 dice, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no responde a la elocuencia, responde a la fe. No importa cuán bonito ores si no crees lo que estás diciendo. Entonces te pregunto, ¿realmente crees que Dios te escucha? ¿Realmente crees que sus promesas son verdaderas? ¿Realmente crees que el día de hoy puede ser diferente si tú declaras su palabra? Si tu respuesta es sí, entonces demuéstralo. Demuéstralo levantándote mañana con intencionalidad. Demuéstralo apartando tiempo para buscar su rostro. Demuéstralo abriendo tu boca con autoridad y declarando lo que Dios ya dijo sobre ti. Porque la fe sin obras es muerta. Y si tú dices que tienes fe pero nunca oras, tu fe no es real. Es solo un sentimiento emocional que se desvanece cuando llegan las pruebas. Escribe en los comentarios, Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Decláralo públicamente. Que el cielo registre tu fe. Que los ángeles se muevan a tu favor. Y no te olvides de compartir este video en tu Facebook. Porque quizás alguien en tu lista de amigos está a punto de rendirse. Quizás alguien necesita escuchar que todavía hay esperanza, que todavía hay poder, que todavía Dios responde cuando sus hijos claman. Las palabras que declaras cada mañana no son opcionales, son esenciales, son tu escudo, son tu espada, son tu conexión directa con el trono de la gracia. Y si tú aprendes a usarlas correctamente, no habrá enemigo que pueda detenerte, no habrá problema que pueda destruirte, porque estarás blindado por la palabra del Dios viviente. 3. La guerra espiritual que se libra en la madrugada. Ahora tengo que hablarte de algo que la mayoría de los cristianos ignora completamente. Y es esto. La madrugada no es solo un momento tranquilo del día. Es un campo de batalla espiritual.
Es el momento donde el enemigo lanza sus ataques más fuertes, porque sabe que si logra destruir tu paz en la mañana, controlará tu día completo. Por eso tantas personas se despiertan con ansiedad. Por eso tantos amanecen con pensamientos negativos. Por eso tantos sienten opresión apenas abren los ojos. No es casualidad, es guerra espiritual. Mira lo que dice el Salmo 59:16. Mas yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. David sabía que la mañana era estratégica. Por eso no esperaba a sentirse bien para alabar. Alababa en la mañana como un acto de guerra. Porque la alabanza no es solo adoración. Es un arma que desactiva las trampas del enemigo. Es un escudo que bloquea los dardos de fuego que el diablo lanza contra tu mente apenas despiertas. Y déjame decirte algo que he aprendido después de años de estar en el ministerio. El enemigo tiene horarios, tiene estrategias, tiene demonios asignados específicamente para atacarte en las primeras horas del día. ¿Por qué? Porque si logras sembrar miedo, duda o desánimo en tu corazón en la mañana, esa semilla crecerá durante todo el día y producirá malas decisiones, palabras destructivas, actitudes equivocadas. Pero si tú te adelantas y siembras la palabra de Dios en tu espíritu antes de que el enemigo ataque, sus planes quedan anulados. Aquí está el problema. Muchos de ustedes se están despertando en carne. Se despiertan sin orar. Se despiertan sin declarar. Se despiertan sin consagrarse. Y el enemigo aprovecha esa ventana de vulnerabilidad para inyectar sus mentiras en su mente. Hoy va a ser un día terrible. Nada va a cambiar. Estás solo. Dios no te escucha. Y ustedes, sin darse cuenta, comienzan a creer esas mentiras. Comienzan a confesarlas. Y lo que confiesan con su boca se convierte en su realidad. Porque están declarando las palabras del enemigo en lugar de declarar las palabras de Dios. Entonces déjame enseñarte cómo blindar espiritualmente tu mañana. Primero, antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias, antes de hablar con cualquier persona, habla con Dios. Dale a Él tus primeras palabras. Segundo, declara el Salmo 91 completo en voz alta. Es el salmo de protección divina. Cúbrete bajo la sombra del Omnipotente. Tercero, ora en lenguas si tienes el don del Espíritu Santo. Porque cuando oras en lenguas, estás orando la voluntad perfecta de Dios y el enemigo no puede entender ni interrumpir. Cuarto, adora. Pon música de adoración. Levanta tus manos. Exalta el nombre de Jesús. Porque en la presencia de Dios no puede habitar ninguna oscuridad. Y aquí viene algo que va a incomodar a algunos. Si tú no estás dispuesto a madrugar, si no estás dispuesto a sacrificar 30 minutos de sueño para buscar a Dios, entonces no te quejes cuando tu vida sea un caos. No te quejes cuando los problemas te abrumen. No te quejes cuando sientas que estás perdiendo batallas, porque las batallas se pierden por negligencia espiritual. Se pierden porque queremos las bendiciones de Dios sin la disciplina de Dios. Queremos la victoria sin la preparación. Queremos reinar sin conquistar primero nuestras mañanas. Y déjame ser brutalmente honesto contigo. He visto cristianos que van a la iglesia todos los domingos, que diezman, que sirven en ministerios, pero sus vidas son un desastre. ¿Por qué? Porque no tienen vida devocional, no tienen intimidad con Dios, no tienen la disciplina de buscarlo cada mañana. Y el enemigo los está destruyendo lentamente porque están viviendo con las defensas espirituales bajas. Están viviendo desprotegidos. Están viviendo sin la cobertura que solo viene cuando tú te presentas delante de Dios en las primeras horas del día. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este era Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder del universo, y aún así madrugaba para orar. No lo hacía porque necesitara pedir cosas. Lo hacía porque necesitaba comunión con el Padre. Necesitaba alinearse con la voluntad del cielo antes de enfrentar las demandas de la tierra. Si Jesús lo hizo, ¿quién eres tú para pensar que puedes vivir sin esa misma disciplina?
Escucha esto con atención. Cada vez que tú te presentas delante de Dios en la madrugada, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Los ángeles reciben órdenes de movimiento. Los demonios reciben órdenes de retiro. Tu nombre es mencionado delante del trono de la gracia, y Dios mismo prepara el camino que vas a transitar ese día. No es superstición, no es misticismo barato, es realidad espiritual respaldada por la palabra de Dios. Y déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has salido de tu casa sin orar y todo te salió mal? ¿Cuántas veces has enfrentado el día en tus propias fuerzas y has terminado derrotado? ¿Cuántas veces has ignorado la voz del Espíritu Santo que te llamaba en la mañana y luego has pagado las consecuencias en la tarde? Si eres honesto contigo mismo, la respuesta es muchas veces, porque todos hemos cometido ese error. Todos hemos subestimado la importancia de consagrar nuestras mañanas. Pero hoy es el día donde eso cambia. Hoy es el día donde tomas la decisión de nunca más salir desarmado espiritualmente. Voy a darte 5 señales de que estás perdiendo la guerra de las mañanas. Primera señal: te despiertas cansado aunque hayas dormido suficiente. Eso es opresión espiritual. Segunda señal: tus primeros pensamientos del día son negativos. Eso es ataque mental del enemigo. Tercera señal: sientes ansiedad o miedo sin razón aparente. Eso es espíritu de temor tratando de paralizarte. Cuarta señal: te cuesta concentrarte en Dios cuando intentas orar. Eso es resistencia demoníaca. Quinta señal: tus días son caóticos sin importar cuánto planifiques. Eso es falta de dirección divina, porque no estás consultando a Dios antes de moverte. Si identificaste una o más de estas señales en tu vida, entonces necesitas con urgencia establecer una rutina de oración matutina. Y no me refiero a una oración de 2 minutos mientras te cepillas los dientes. Me refiero a un tiempo intencional, dedicado, enfocado, donde realmente te presentas delante de Dios y esperas en su presencia, donde declaras su palabra, donde adoras, donde intercedes, donde escuchas. Porque esa es la diferencia entre sobrevivir el día y conquistar el día. Escribe en los comentarios el nombre de alguien por quien vas a orar mañana en la madrugada. Escribe el nombre de ese familiar enfermo, ese hijo rebelde, ese matrimonio en crisis. Porque cuando tú presentas esos nombres delante de Dios en la mañana, estás activando intercesión poderosa, estás rompiendo cadenas, estás abriendo puertas, y Dios honra la fe de aquellos que se levantan temprano para clamar por otros. La guerra espiritual es real, no es un concepto teológico, es una realidad diaria, y si tú no peleas en la mañana, pasarás el resto del día siendo atacado. Pero si aprendes a tomar tu posición en las primeras horas, si aprendes a declarar, a adorar, a interceder, entonces el enemigo sabrá que no puede tocarte, porque estás cubierto por la sangre de Cristo, porque estás protegido por pacto, porque Dios mismo es tu defensor. 4. El resultado de una vida transformada por la oración matutina. Ahora quiero llevarte al resultado, porque todo lo que te he enseñado hasta ahora no sirve de nada si no lo aplicas. Y cuando lo aplicas, cuando realmente tomas la decisión de consagrar tus mañanas a Dios, tu vida entera cambia. No estoy hablando de cambios superficiales. Estoy hablando de transformación profunda. Estoy hablando de una vida donde Dios tiene el control, donde sus propósitos se cumplen, donde su favor te persigue, donde sus promesas se manifiestan. Déjame pintarte el cuadro de cómo se ve una vida transformada por la oración matutina. Primero, paz sobrenatural. Ya no te despiertas con ansiedad. Ya no te levantas con miedo, porque has aprendido a entregar tu día en las manos de Dios antes de que comience. Segunda, claridad mental. Ya no estás confundido. Ya no tomas decisiones impulsivas, porque has aprendido a esperar en Dios y a recibir dirección divina. Tercera, favor inesperado. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Las oportunidades que parecían imposibles empiezan a presentarse, porque Dios está preparando tu camino mientras tú lo buscas en la madrugada. Cuarta, relaciones restauradas. Ya no reaccionas con ira, ya no respondes con amargura, porque has sido lleno del Espíritu Santo en la mañana
y esa llenura te da paciencia, mansedumbre, autocontrol. Quinta, victoria sobre tentaciones. Ya no caes en los mismos pecados. Ya no eres esclavo de los mismos hábitos destructivos, porque has sido fortalecido en la presencia de Dios, y esa fortaleza te da poder para vencer. Sexta, propósito renovado. Ya no vives sin dirección. Ya no te sientes perdido. Porque Dios te ha revelado sus planes y te ha dado la fe para caminar en ellos. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. No puedes tener una vida extraordinaria con una rutina espiritual mediocre. No puedes esperar milagros si no estás dispuesto a buscar al Dios de los milagros. No puedes querer cambios si no estás dispuesto a cambiar tus hábitos. Y el hábito más poderoso que puedes desarrollar en tu vida cristiana es el de presentarte delante de Dios cada mañana con expectativa, con reverencia, con hambre de su presencia. Déjame contarte un testimonio que me marcó profundamente. Hace unos años conocí a una mujer en la iglesia. Estaba destruida. Su matrimonio había terminado. Sus hijos estaban alejados de Dios. Había perdido su trabajo. Estaba en depresión clínica. Y un día me buscó desesperada y me dijo: «Pastor, no sé qué hacer. He orado, he ayunado, he creído, pero nada cambia». Y el Espíritu Santo me dio una palabra directa para ella. No es que Dios no te escuche, es que tú oras de noche cuando ya todo salió mal, pero nunca oras en la mañana antes de que empiece el día. Le enseñé exactamente lo que te estoy enseñando a ti ahora. Le di una lista de declaraciones bíblicas. Le expliqué la importancia de madrugar. Le advertí que el enemigo iba a resistir. 3 meses después, esa misma mujer volvió a buscarme. Pero esta vez era diferente. Su rostro brillaba. Su voz tenía autoridad. Y me dijo: «Pastor, mi vida es un milagro. Mis hijos volvieron a la iglesia, conseguí un trabajo mejor del que tenía, y aunque mi matrimonio no se restauró, Dios me ha dado una paz que nunca antes había experimentado. Y todo comenzó cuando empecé a madrugar para buscar su rostro». Eso es el poder de la oración matutina. Eso es lo que sucede cuando tú priorizas a Dios por encima de todo. Pero déjame advertirte. El enemigo va a pelear contra esta decisión. Va a tratar de que te quedes dormido. Va a poner 1000 excusas en tu mente. Va a hacerte sentir que no vale la pena, porque él sabe que si tú estableces este hábito, su poder sobre tu vida quedará anulado. Entonces tienes que ser intencional, tienes que poner el despertador, tienes que tener tu Biblia lista, tienes que preparar tu corazón desde la noche anterior, porque la batalla comienza antes de que abras los ojos. Y aquí viene la parte donde muchos fallan. Empiezan bien, madrugan 1 semana, 2 semanas, incluso un mes, pero luego se cansan, se distraen, vuelven a la rutina antigua y pierden todo el terreno que habían ganado. Escúchame bien, la consistencia es más poderosa que la intensidad. Es mejor que ores 15 minutos cada día que 3 horas un solo día. Porque lo que transforma tu vida no son los momentos emocionales ocasionales. Es la comunión diaria, constante, disciplinada con Dios. Entonces te reto a hacer un pacto con Dios ahora mismo. Un pacto de 30 días. 30 días donde te comprometes a madrugar y presentarte delante de Él. 30 días donde declaras su palabra en voz alta. 30 días donde esperas en su presencia. Y te garantizo, en el nombre de Jesús, que si tú cumples ese pacto, tu vida no será la misma al final del mes. Porque Dios honra a aquellos que lo honran. Porque Dios se revela a aquellos que lo buscan. Porque Dios transforma a aquellos que se rinden completamente a Él. Escribe en los comentarios: «Hoy mismo decido que Dios será la prioridad de mis mañanas». Escríbelo como un compromiso público, como una declaración de fe, como una línea en la arena que marca el antes y el después de tu vida espiritual. Y cuando lo escribas, créelo, vívelo, demuéstralo con acciones. Y ahora viene algo que necesito que entiendas. YouTube está limitando brutalmente el alcance de los videos de fe. Están censurando la palabra de Dios. Están haciendo que cada vez menos personas vean mensajes como este.
Y nosotros no podemos quedarnos callados. No podemos permitir que la verdad sea silenciada. La única forma de pelear contra este sistema es que tú, que has sido bendecido por este mensaje, tomes acción. Dale me gusta a este video ahora mismo. No lo pospongas. Hazlo en este instante. Porque cada me gusta le dice a YouTube que este contenido es valioso. Que este contenido necesita ser compartido. Que este contenido está cambiando vidas. Y no te quedes solo con el me gusta. Compártelo. Compártelo en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tus historias de Instagram. Envíalo a tu grupo familiar. Envíalo a tu célula. Envíalo a ese amigo que sabes que está pasando por un valle. Porque este mensaje no es solo para ti. Es para todos aquellos que están hambrientos de una palabra fresca de Dios. Es para todos aquellos que necesitan aprender a conquistar sus mañanas. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para que este mensaje llegue a ellos. Y si todavía no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora. Activa la campanita. Porque subimos contenido como este constantemente. Mensajes que edifican. Mensajes que corrigen. Mensajes que transforman. Y si tú realmente valoras la palabra de Dios, si realmente quieres crecer espiritualmente, entonces necesitas rodearte de contenido que alimente tu fe. No de contenido que te entretenga, de contenido que te cambie. Déjame ser directo contigo. Si tú viste este video completo y no haces nada, si no das me gusta, si no compartes, si no te suscribes, entonces déjame preguntarte, ¿realmente te importa el reino de Dios? ¿Realmente quieres que otros sean bendecidos como tú fuiste bendecido? Porque la fe sin obras es muerta. Y si tú dices que este mensaje te tocó pero no actúas, tu testimonio está vacío. Entonces hazlo ahora. Toma 30 segundos y apoya este ministerio. Porque tu apoyo permite que sigamos creando contenido que cambia vidas, que transforma destinos, que lleva luz a lugares de oscuridad. Y quiero terminar con una oración. Pero antes de orar, quiero que cierres tus ojos donde quiera que estés. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y quiero que hagas este compromiso conmigo. Padre Celestial, hoy decido que nunca más voy a desperdiciar mis mañanas. Hoy decido que tú serás lo primero cada día. Hoy decido que mi boca declarará tu palabra antes de declarar cualquier otra cosa. Perdóname por las veces que te ignoré. Perdóname por las veces que prioricé el sueño por encima de tu presencia. Hoy eso cambia. Hoy comienzo una nueva temporada donde mis mañanas te pertenecen. Ayúdame a ser consistente. Ayúdame a ser disciplinado. Ayúdame a vencer la pereza espiritual. Y que a partir de este día, mi vida refleje el poder de una vida consagrada a ti desde las primeras horas. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de irte, quiero dejarte con esta verdad final. Tus mañanas definen tu destino. Lo que haces en las primeras horas determina cómo terminarás el día. Si empiezas con Dios, terminarás en victoria. Si empiezas sin Dios, terminarás en derrota. Es así de simple. No hay términos medios. O consagras tu mañana al cielo, o el infierno se aprovecha de tu negligencia. La decisión es tuya. Pero ahora que sabes la verdad, ahora que has escuchado la palabra, ya no tienes excusas. Ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes seguir viviendo como antes, porque Dios te ha hablado. Y cuando Dios habla, tienes que obedecer. Mantén tu llama encendida. Sigue viendo los videos de este canal. Sigue alimentando tu espíritu con la palabra. Porque vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos donde la apostasía está creciendo, donde la frialdad espiritual está dominando a la iglesia, donde muchos cristianos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tú no puedes ser parte de esa estadística. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que ser sal y luz. Y eso solo es posible cuando mantienes tu comunión con Dios intacta, cuando haces de la oración tu estilo de vida, cuando declaras su palabra con fe y autoridad, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.